Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas. Nos gusta pensar en salud, hablar de salud, aprender de salud. Y estamos sabiendo y convencidos de que asistimos a un momento de cambio en salud, en todo lo que esto representa, en la atención, en los paradigmas, en el sistema, en la tecnología, no en el derecho, que siempre naturalmente lo tenemos como pilar, ¿no?, de nuestra concepción de la salud, lo cual nos iguala y nos empata a todos de alguna manera. Pero sí queremos tratar de entender qué es lo que viene, a qué cambio estamos asistiendo, hacia dónde nos dirigimos, qué tan sustentable es eso, cuánto va a modificarse, cómo tenemos que actuar los pacientes también con responsabilidad en el nuevo esquema. Ese va a ser uno de los ejes de nuestro programa de hoy. Además del invitado que nos acompaña, te invito a que escuchemos juntos un testimonio que nos ayuda a repensar todo esto. Es el doctor Daniel Maceira, que es doctor en filosofía y en economía de la Universidad de Boston. Es especialista en economía de la salud y también en organización industrial. Hablamos de las cuestiones que por ahí van en contra, en desmedro del sistema de salud y también de lo que sería una planificación sustentable pensando en lo que viene. Esto nos decía. Argentina, en términos de Producto Bruto Per Cápita, tiene una inversión importante en salud que está arriba del 8,5% y ha llegado al 10% dependiendo del tipo de cambio con el que se calcula. O sea que no es un desafío la cantidad de dinero que se invierte en el sector. Tenemos que empezar a conversar sobre cuál es la eficiencia, la eficacia en el uso de los recursos. Al faltar una estructura coordinada, vos lo que haces es multiplicar gastos administrativos y lo que generás es inequidad en el acceso, porque cada estructura pública, seguridad social privada y a su interior, provincia A y provincia B, obra social A, obra social B, tienen distintos presupuestos y deberían garantizar un paquete relativamente homogéneo. Y eso no necesariamente es posible porque los recursos que tienen son muy distintos. Entonces, la idea que uno tiene de avanzar hacia un modelo de cobertura universal, que no es algo que se ha planteado acá, sino que las discusiones globales van en esa dirección, encuentra en el sistema de salud argentino una extremada fragmentación. Entonces, vos lo que te encontrás es que algunos seguros públicos, sociales, privados, tienen mucho más recursos que otros. Entonces, si bien puede ser que vos les requieras que cumplan con el mismo PMO, no tienen la capacidad financiera para hacerlo. Lo bueno, si querés, es que en Argentina existen espacios solidarios de gasto que en otros lugares no hay, tipo el Fondo Solidario de Redistribución o los distintos programas dentro del Ministerio de Salud, que permite que algunos gastos financieramente catastróficos puedan ser cubiertos de un modo más solidario, colectivo, y no dependiendo de tu fondo individualmente, tu seguro, de tu obra social, y por suerte no dependiendo de tu bolsillo. O sea, el gasto de bolsillo es como el indicador de inequidad del sistema sanitario, ¿no? Saludamos en nuestro estudio a Marcelo Kaufmann, el doctor. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Gracias, muy amable. ¿Cómo estás vos? Bien, Marcelo, muy bien. Les decía que el doctor es director ejecutivo del Grupo de Investigaciones Médicas, es presidente de la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio y es directivo también de la Unión Argentina de Salud. Así es. Recientemente creada, ¿no, doctor? Así es, así es. La verdad que fue una necesidad imperiosa que veníamos persiguiendo hace mucho tiempo, porque quiero, después de haber escuchado los comentarios del doctor Maceira, la salud en Argentina es un hecho absolutamente fragmentado. Sí. Y como fragmentado que es, la verdad que en el fondo todos tenemos cuestiones transversales que hacen a que la salud sea mejor, que la distribución sea mejor y la accesibilidad y sustentabilidad sea mejor. Después de mucho tiempo de discutir, un grupo muy serio propuso juntarnos aquellos que financian el sistema de salud con aquellos que prestamos el sistema de salud, y día a día vamos integrando y nos vamos entendiendo en cuestión de ir mejorando la situación del sector.
Esto recién empieza. Es una idea que veníamos trayendo, como les dije, hace mucho tiempo. Por suerte estamos logrando tocar los temas que son comunes a la problemática de financiador, prestador y, por qué no, paciente y trabajador. Claro. Así que estamos muy bien encaminados, le veo un futuro muy bueno y podría decir, como corolario, de que el espanto nos está uniendo porque hay problemáticas muy serias que, si bien no es interesante transmitírselo a la gente, es muy bueno ir comunicando cuál es la realidad de un sector tan importante como el tema de la salud. ¿Qué les preocupa especialmente, doctor? La sustentabilidad, ni más ni menos. ¿Cuál es el problema? Es cierto que la Argentina tiene entre un 10 y un 11% del PBI en gasto de salud, lo que no es poco. Pero tengo que decirles que el sector fragmentado en sistema público, en PAMI, en obras sociales sindicales, en obras sociales provinciales y en un sistema prepago que incluye aproximadamente 6 millones de afiliados, la distribución del ingreso es muy diferente y la distribución del costo también es diferente. Entonces, ustedes fíjense, ¿qué es lo que ha pasado en el sistema prepago? Y esto tiene que ver con la UAS que hemos formado y he empezado a entender qué le pasa a mi compañero de silla. Claro. Y lo que le pasa a mi compañero de silla es que acá hay una ley que reglamentó o que dictó cómo iba a ser la medicina prepaga, le dio las obligaciones, en principio, que se llamó el PMO, o Plan Médico Obligatorio, y le dio un presupuesto sobre el cual basarse, y después, con el tiempo, le fue agregando prácticas que no estaban incluidas en el PMO, pero le dijo, señores, tienen que financiarse con lo que ya tienen, ajustándose o por inflación o por autorizaciones, entonces el recurso es un recurso escaso. La sustentabilidad de nuestro sistema también está golpeado de alguna manera por las nuevas tecnologías, porque hay que entender, usted tome como ejemplo, y yo recordaba los otros días de cuando Perón hizo un infarto. ¿Y por qué digo Perón? Porque creo que todos reconocemos al personaje. Estamos hablando de los años 75. ¿Usted sabe cuál fue el tratamiento que se le hizo? No. Silencio, oscuridad y aspirina. Con eso se trataba el infarto. Hoy usted, 40 y pico años después, usted tiene un paciente infartado en cualquiera de los sistemas de cobertura y tiene una parafernalia tecnológica, lo que hace que nuestra expectativa de vida sea mucho mejor, con menos incapacidades y con recuperaciones más rápidas. Y con costos más altos también para el sistema. Por supuesto. Todo el mundo le habrá dicho en este programa, porque lo vivo escuchando, lo vivo viendo. Gracias. Todo el mundo habla de lo que es la inflación en salud. Claro, que tiene inflación propia. Todos tenemos que conocer que aunque la inflación en nuestro país fuera cero, la inflación en nuestro país, en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos, en Europa, donde usted quiera, siempre es superior a cero. La de los medicamentos y de la salud, dice doctor. ¿Y esto por qué es así? Las nuevas tecnologías que tienen que ver con la investigación, y cuando yo digo nuevas tecnologías, hablo fundamentalmente medicamentos y hablo de tecnología equipamiento, donde no hay una clara regulación en qué equipamiento se puede poner, qué equipamiento no se puede poner. Y por otro lado, los medicamentos que se utilizan son los aprobados por el ANMAT, que no es un tema menor. No, están aprobados en su utilización y aprobación, pero no están regulados en lo que es el costo-beneficio, y es por eso que hace mucho tiempo que se viene abogando por la Agencia Nacional de Tecnologías Médicas
que si bien no sería algo vinculante, por lo menos nos daría un parámetro, un marco, doctor, costo-efectividad. Un marco. A muchas cosas y decisiones que se toman de manera unilateral, desde la judicialización hasta la aprobación de determinados medicamentos. Creo que evidentemente lo de la agencia es un reclamo de todos los invitados que tenemos, con lo cual el sector claramente la está pidiendo. Absolutamente. No es la panacea, pero es necesario. Sin duda. Porque tiene que haber un marco que determine. Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando algunos medicamentos que lo único que hace es prolongar. Por ejemplo, vamos a hablar claramente del cáncer. Y sí, he estado en conversaciones con organizaciones de familiares de pacientes con cáncer, con gente tratada, y no voy en contra de ellos. Bajo ningún punto de vista es la intención. Pero hay que saber que no todo medicamento nuevo mejora lo que uno tiene como expectativa de que le va a mejorar. Claro. Dice el dicho que la satisfacción es un porcentaje de la expectativa. Y la gente que está enferma, y si yo tuviera un familiar en iguales condiciones, pediría, por favor, la accesibilidad de esa medicación. Hoy estamos viviendo, por la atrofia medular, el medicamento más de moda que está en lo que hemos escuchado, que es el Spinraza, y que tiene un costo fenomenal, hemos hablado. Y que se ha trasladado al sector financiador este costo. Y lo que hay que revisar es quién se tiene que hacer cargo de estas medicaciones para tratamientos catastróficos, que son de bajo volumen, pero de alto costo. Claro. Doctor, lo invito a escuchar otro tramo de nuestra entrevista con el doctor Maceira, que casualmente se refería también a estas cuestiones, ¿no? A los problemas y también a las soluciones, ¿sí? O a las maneras de empezar a producir un sistema sustentable, ¿no? Que va a ser fundamental para su permanencia. Primero que nada necesitamos una agencia de evaluación de tecnologías. La forma de evitar la discrecionalidad, la judicialización, es a través de una institución respetada, que tenga capacidad de decidir estas son las prioridades, estas son las intervenciones que el PMO tiene que incorporar y estas son las que no. Hoy eso no lo tenemos, entonces lo que sucede es que depende mucho de la administración de turno, de la capacidad de negociación de prestadores, laboratorios, aseguradores, de establecer qué es lo que va y qué es lo que no va. El PMO lo que te dice es, estos son los derechos que explícitamente te vamos a garantizar, ¿no? El problema de eso es que uno no quiere explicitar lo que no va a garantizar. Y ese es el desafío. Pero también es importante mostrarle a la población cuáles son los derechos que tiene. La sensación es, necesitamos de todas partes, desde el sector público, la seguridad social, desde los financiadores, los prestadores, el sector privado, tener reglas más claras acerca de qué se prescribe, por qué, cuál es la necesidad de cada una de las cosas, cómo se cubre. En la medida en que un diálogo más abierto no se genere, lo que hace es permitir que haya bolsones de zonas grises, donde uno no sabe qué es lo que está cubriendo y qué es lo que no. Y entonces ahí aparece la demanda. Con la misma contribución yo tengo que cubrir estas X número de intervenciones que me aparecen nuevas. Entonces ahí aparece el debate de las obras sociales y las prepagas, sobre todo las prepagas, diciendo denme más recursos porque con lo que tengo no cubro, ¿no? Entonces ahí uno tiene que ponerse a pensar en cuál es la capacidad financiera de estas instituciones, cuáles son las reservas que tiene para poder afrontarlo, cuál es la extensión de los paquetes que realmente se ven obligados a hacerlo, cómo son los mecanismos para poder generar el enforcement de esas normativas. Por eso me parece que avanzar en una línea regulatoria es el primer paso para poder resolver muchos de estos desafíos que aparecen a nivel de financiamiento.
¿Cuántos desafíos, ¿no, doctor Kaufmann? A medida que los iba enumerando el doctor recién, uno realmente se pregunta, ¿no? El derecho a la salud como algo universal, pero también con recursos finitos, cuando hablamos de cuestiones económicas, el derecho de cada uno individual, pero contemplando el colectivo también. Yo lo que diría, primero que estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Maceira, y yo creo que no estamos en desacuerdo, yo les diría casi nadie, con el tema del diagnóstico de qué es lo que pasa y cuál. El problema es que la salud no es una política de Estado. O sea, no puede ser que la salud sea tratada dependiendo del gobierno de turno. La salud, yo les diría que para tener una cobertura, hay modelos para copiar, hay modelos que se adaptan a la Argentina, hay modelos escritos sobre cómo debería ser la modelo. Ahora, cuando todo el mundo tiene algún nivel de insatisfacción de lo que está pasando, salvo en general el que recibe la salud, porque yo quiero decirle que la salud no es un problema de la gente. No es un problema de la gente hasta que no la pierde. Pero la salud, de una manera o de otra, está siempre cubierta. Porque el hospital público, sobre todo en lugares como Buenos Aires, usted ve que cubre las expectativas no solamente de nosotros, de los coprovincianos, de gente del extranjero que se atienda, y nosotros cubrimos la salud. Y cobremos con cirugías de alto costo, tecnologías de alto costo, medicamentos de alto costo, y se cubre. Por lo tanto, para la gente, en las últimas encuestas que se han hecho muy fuertes sobre cuál es el posicionamiento como problema de la salud para la gente, le quiero decir un número referencial. Inflación y trabajo, 50% de problema para la gente, coincidimos. Sí, totalmente. Salud, 0,7. Sí, No y antes está la seguridad, y antes está, sí. No para el existe hasta sistema que nos financiador falte. es cuando uno recibe la factura o los aumentos Tal del cual. sistema prepago. Ahí uno se enoja, sí. Pero la verdad que yo me levanto de mañana, me duele la rodilla y me quiero hacer un estudio, no existe en el mundo donde usted en el mismo día se Puede vaya y se haga un resolverlo. estudio de alta complejidad. Ahora, doctor, ¿y cómo hacemos para, bueno, sí es la gran pregunta, ¿no? Reordenar esto, hay que pensar en otro sistema sanitario, hay que confluir los que tenemos y encontrar algún modo de caminar, digamos, con Mire, esta realidad. Lo que se ha hecho en general con los distintos gobiernos es un parche arriba de otro. Sí, eso es muy lamentable. Esto es un parche arriba de otro. Muy lamentable. Se ha ido solucionando temas con parches y sobre ese parche, otro parche. Yo le diría, el CUS o cobertura universal de salud me parece que va en camino a ordenar para que toda la gente tenga universalmente la prestación médica donde quiera y donde esté disponible para ser atendida. Pero todos por igual porque es un derecho, como la educación o como la seguridad. ¿Cómo está en nuestro país? Digamos, Bueno, está comenzando, ya está encaminado. ¿Pero es una política de Estado? Es una política de Estado, el CUS es una política de Estado que lo vemos con buenos ojos. Necesitamos que aparezca la agencia de tecnología, me parece que es un tema esencial, fundamentalmente porque tú nombraste hoy el tema de las medidas cautelares, la judicialización, sí, claro. Y los jueces no tienen elementos para valorar el tema de las nuevas tecnologías y no tienen por qué cuándo sí tampoco, o cuándo no. Lógico. Bueno, pero tiene que haber, así como existen los peritos, por supuesto, tiene que haber una agencia, de vuelta, no vinculante. No es necesario que sea vinculante, pero que sea referencial y que siente jurisprudencia de por qué sí o por qué no. Si no ordenamos esta fragmentación y multifinanciamiento que tiene el sistema de salud, que es como nuestro sistema impositivo, es enorme. No sé, tiene un montón así como de ramificaciones. Absolutamente. Tremendo. Entonces, yo lo que creo es que de una vez por todas hay que sentarse alrededor de una mesa, los actores, los ideólogos, porque hay gente muy capacitada en Argentina para escribir esto, y hay que repartir un modelo de salud. Cuando hablamos de modelo de salud, tocamos el tema del PAMI, que es una
una cobertura muy buena. Hay prestadores que atienden directamente el PAMI. Y aquella gente que tiene un recurso económico diferencial puede ir y contratar su seguro de salud en el sistema financiador que quiera. Pero claramente todos tenemos que tener el PMO básico y obligatorio que nos cubra de todo lo que necesitamos. ¿Cuál es el rol de los pacientes en esto, doctor? Usted recién mencionaba, nos preocupa la salud cuando nos falta, básicamente. Si no, no es prioridad porque lamentablemente estamos agobiados en el día a día con otros problemas. Pero digo, nuestro rol, ¿tenemos una responsabilidad en esta construcción también? ¿Tenemos una tarea por hacer, digo? Y la tarea por hacer fundamentalmente es no dejar que el resto haga por ellos. Claro. O sea, el paciente no tiene, como decía el doctor Maceira, el PMO ordena cuáles son los derechos que tiene. Lo que falta es qué derechos no tiene o qué cobertura no se puede tener. A pesar del gasto en salud, la plata no alcanza. Esta es la realidad, porque no alcanza en el PAMI, no alcanzan las obras sociales provinciales, no alcanzan las obras sociales sindicales y no alcanzan el sistema prepago. Quiere decir que algo está pasando. O por lo menos mal se gasta mal, claro, o se mal gasta utilizada. mal, o se prescribe mal. Por eso... ¿O hay sobreposición de coberturas, prescripciones, estudios? Mire, yo discuto mucho el tema de la conducta prescriptiva. La conducta prescriptiva nace del médico. Claro. Y ahí podemos encontrar distintas alternativas o distintas distorsiones por qué se prescribe. Empezando por intereses y terminando porque el médico tiene poco tiempo para atender un paciente o por lo que se llama medicina defensiva, pero la conducta prescriptiva claramente es un problema en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque eleva el consumo. Pero claramente cuando un sector, como es el sector prepago, no le alcanza el dinero, cuando al PAMI está ordenando sus cuentas pero no le alcanzaba el dinero, cuando las obras sociales sindicales, que son 16 millones de afiliados, no le está alcanzando el dinero, algo está pasando. Y le tenemos que agregar que en nuestro país cada tanto tiempo tenemos una crisis devaluatoria. Sí, claro. Y esas crisis devaluatorias, en lo que es medicamentos y tecnología, que prácticamente en el país es poco lo que se produce, hay mucho sustitutivo, pero todavía sigue siendo una mínima expresión, nos cambia la ecuación muy fuerte. Sin duda. Y por otro lado, un país en salud donde tenemos inflación propia del sector y donde tenemos una inflación alta permanentemente y una financiación del sistema prestador que muchas veces cobramos a 90 o 120 días de haber practicado la atención médica, es inviable sostenerlo y por eso cuando hablamos de sustentabilidad del sistema, la verdad hay que sentarse arriba de la mesa todos, los políticos, los financiadores, los prestadores, los médicos, las asociaciones de pacientes y tratar de buscar un orden. El argentino, somos todos directores técnicos de fútbol, somos todos opinólogos, pero la verdad que lo que falta es una política de Estado que nos digan, muchachos, el camino es este, vamos para allá. ¿Es equivocado? No importa. Vamos para allá, veremos cómo... Seguro. Pero no podemos seguir poniendo parches. Miren, como le contaba el hecho de cómo fue tratado Perón, la medicina fue cambiando mucho en los últimos 30 años. Yo le quiero contar que a partir de que aparece la digitalización, todos los cambios fueron exponenciales. Sin duda, es como un gran quiebre. Es un gran quiebre la aparición de los teléfonos celulares con el googleo. Hoy el paciente conoce lo que puede tomar, lo que no puede tomar. Cambió la historia. Y asistimos a eso y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. El sector de salud tiene que adaptarse a eso y tiene que evolucionar en la misma velocidad y siendo conductor de este sistema
de mejora tecnológica. Doctor, me queda un minuto. Quiero preguntarle del Congreso antes de despedirlo. ¿Cómo no? ¿Me da una línea de lo que va a pasar en el encuentro? Por Muy favor. rápidamente. Sí. Este va a ser nuestro tercer Congreso de Salud argentino, Sí. que nuclea fundamentalmente a partir de los prestadores nucleados en ADECRA, que es la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la República Argentina, y SEDIN, que me toca presidir, que es la Cámara de Entidades de Diagnóstico Ambulatorio, tratar de juntar justamente a todos los actores con un congreso de 2 días en donde atendemos el primer día recursos humanos, directores médicos, que para nosotros es algo esencial en la formación de la atención médica, y un segundo día que tiene que ver con las políticas de salud, en donde va a haber modelos comparativos de salud, no solamente de Argentina, sino del resto del mundo, Bien. donde vamos a poder mirarnos y discutir qué pasa en el mundo, y por último una mesa política, económica, de cara al futuro en el momento eleccionario. Lo esperamos siempre, ¿eh? Así que en otro programa vamos a continuar conversando con usted, doctor. Cómo no, muchísimas gracias, ha sido un placer. Siempre muy claro el doctor Kaufmann. Nos encontramos la próxima semana. Somos Salud en todas las políticas. Gran placer. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.